Es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título. La universidad privada es la principal amenaza. No podemos permitir que alguien se compre el título y la universidad privada es la principal amenaza. No podemos permitir que alguien se compre el título y la universidad privada es la principal amenaza. No podemos permitir que alguien se compre el título. Buenas noches, España, y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a la ministra Mopongo, luego lo veremos el vídeo de Mopongo. ¿Me opongo del PP? ¿Me opongo o no me opongo? Amigos, qué mujer, qué mujer. Es una señora con problemas a la hora de leer, de escribir, que incluso a las malas lenguas dicen que su título universitario está puesto en entredicho, incluso humir, eso es lo que dicen las malas lenguas. Pero que hoy salga la ministra, la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Hacienda, hablando de las universidades privadas y atacándolas, ¿no les parece a usted raro? ¿No les parece a usted raro? ¿No le parece raro que salga la ministra la señora Mary Chusma Montero, hablando directamente de las universidades? ¿No se dan cuenta que lo que nos están entreteniendo es como a tontos? Como si fuéramos una panda de tontos, como cambian ahora, sacamos lo de las universidades, ahora sacamos lo de Dani Alves, y no hablamos de lo principal. ¿No se han dado cuenta ustedes que lo que está pasando en estos instantes es que el Partido Socialista que gobierna y Pedro Sánchez tienen un ultimátum de Europa hasta este verano? ¿No lo saben? Que Pedro Sánchez no quiere rearmarse, que no quiere aumentar el presupuesto de defensa, que no sabe de dónde va a sacar el dinero, que no sabe quién va a apoyarle en el Parlamento. Y no es un presupuesto de defensa para este año, no, es un presupuesto de defensa continuado. Y de eso no se habla. Y además es que ya el propio Rutter reveló todos los secretos de Sánchez. No, que no tienes que subir el 2%, que tienes que subir el 3%, y que ya lo tienes que hacer para el verano. Y si no, amigos, ya hemos visto cómo Europa le ha llamado la atención y ha dicho hasta aquí la broma, Sánchez. O sea, podrán mentir si quieres todos los días a los españoles, pero aquí en Europa ya estamos hartos. En la OTAN también. Aquí las bromas las justas. Por eso sale Mary Chusma, pues ahora atacando a las universidades privadas y hablando claramente de que dicen que las universidades privadas pues más o menos compran los títulos. Luego lo veremos, vamos a hacer un editorial. Tiene toda la razón. Es vergonzoso que las universidades privadas compren los títulos, es verdad. Como el doctorado de tu presidente de gobierno. El doctorado falso, que se lo hizo un negro, ni siquiera lo hizo él, lo hizo un negro. Un doctorado, amigos, que no hizo él. Eso está comprado. Lo compró el papá de Begoña a Pedro Sánchez, ¿no? Tiene razón. O sea, esa universidad ahora mismo tendría que estar fuera del espacio público por darle un título falso al presidente del gobierno. Pero lo más grave de todo, amigos, lo que ha hecho Mary Chusma Montero este fin de semana, que cada vez que va a Andalucía pues hace el ridículo, es atacar al derecho de la presunción de inocencia. Todos ustedes saben lo que pasó con Dani Alves, la chica, la discoteca, en los baños. Hubo una primera sentencia que condenaban a Dani Alves por un delito de violación, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suelto a Dani Alves. Y lo ha hecho precisamente, eran 4 magistrados, además varias mujeres, de tendencias todos, pues más bien progresistas, por cosas muy concretas. La ley del sí es sí. Dice que la mujer, pues bueno, tiene lo que diga la mujer, cuenta ya como prueba.
Pero claro, cuenta como prueba si su declaración luego tiene consistencia con los diferentes hechos. ¿Qué es lo que pasó con Dani Alves? Pues que la presunta mujer violada pues dijo que Dani Alves la había acosado antes de entrar al baño, que la acosó y que la violentó antes de entrar al baño, cosa que las cámaras desmintieron. Luego también ella pues dijo que había sido violada presuntamente de una forma determinada y que no había hecho ni felaciones ni tampoco había directamente hecho determinadas posturas. Las pruebas han demostrado que eso es falso. Entonces un tribunal superior de justicia de Cataluña, o sea, unas personas con una formación impresionante, han dicho que, bueno, que Dani Alves pues no cometió un delito de violación. Ya está. Y ha salido el gobierno en tromba, las tropas, las hordas feminazis, y sobre todo, lo vuelvo a repetir, salen en tromba para tapar los agujeros negros de Moncloa. O sea, no se crean que todas estas imbecilidades que dicen es para algo más, y sobre todo para ir marcando por dónde va a ir el debate. Salía Bolaños y decía que a los jueces les tenían que dar cursillos de perspectiva de género. Oiga, la justicia no es perspectiva de género, la justicia son pruebas y leyes, y sobre esas pruebas se aplican leyes, señor Alfalfa. Y luego pues salió de nuevo Montero diciendo que, hablando abiertamente de que se rompe la presunción de inocencia en España. La democracia liberal, en la cual llevamos años luchando y en la que queremos tener aquí, que la están destrozando, habla de la presunción de inocencia como un derecho inherente a todos los seres humanos. El otro día, María Chusma Montero dijo que eso ya dejaba de existir, sobre la base de que esa sentencia afectaba a la igualdad entre hombres y mujeres, que esa sentencia justificaba la violencia de género y que esa sentencia había roto todo lo que habían avanzado las mujeres. Mira, Marichu, si no sabes lo que es la presunción de inocencia, que todos somos inocentes ante la ley, sí, ante la ley, hasta que no se lo diga un juez lo contrario, pues vete ahora mismo de donde estás y vete a una taberna pues a hablar con ese tono de voz, con los 4 carajillos que te tomas diariamente y a decir esas sandeces. Según tu teoría, Begoña Gómez sería culpable de corrupción, no tendría presunción de inocencia. Según tu teoría, el hermano de Pedro Sánchez sería culpable también de corrupción, no tendría presunción de inocencia. Tu jefe sería culpable de corrupción, no habría presunción de inocencia. Ábalos sería culpable de megacorrupción, Koldo de megacorrupción, Ábalos de megacorrupción. Pero gracias a que hay leyes que se habla de la presunción de inocencia, pues lógicamente hasta que no diga un juez, una persona no es culpable. Lo que quiero decir, amigos, es que el sanchismo está en contra del Estado de Derecho, de las leyes básicas, de las leyes que nos hemos dado todos, y está poniendo en peligro día sí y día también todo esto. De hecho, no me extraña cuando hay una ley que dice que un hombre comete un delito y tiene una pena mayor que si lo comete una mujer. Esa ley existe en España que rompe el principio de igualdad ante la ley. Y ahora han sacado una ley que acaba con la presunción de inocencia, que es la ley del solo sí es sí, de la infame Montero. En definitiva, amigos, estamos viendo cómo, por medio de medidas woke, se van aceptando términos que van en contra del Estado de Derecho, que van en contra de los principios fundamentales de derechos, de principios de igualdad, de derechos como la igualdad ante la ley, de derechos como la presunción de inocencia. Y poco a poco, la maquinaria socialista es capaz de ir arrancando esos principios para hacer un derecho de autor, un derecho a la carta, un derecho regido por ellos. Yo quiero que se condene a este tipo porque no es de los míos, pero no voy a condenar al señor Errejón y voy a decir que tiene presunción de inocencia hasta que no se muestre lo contrario. Señor Errejón, se iría otro culpable. Ese no, porque es de lo nuestro. El monedero sería culpable también de agresiones, hasta que, según la teoría de esta señora, solo hace falta que alguien te denuncie y ya valdría la denuncia de una mujer, valdría como prueba absoluta y acabaría el Estado de Derecho.
¿En qué país vivimos, amigos? ¿En qué país estamos en estos instantes? Pero mientras tanto, amigos, el rodillo de la justicia va poco a poco eliminando peonzas, eliminando peones de Pedro Sánchez. Atención que Alfalfa, ¿se acuerdan ustedes de esta película que salía un niño que se llamaba Alfalfa, que tenía los pelillos para arriba? Pues muy parecido al señor Bolaños, va a tener que declarar ante el juez. Y va a tener que declarar ante el juez porque Bolaños decía que quería declarar por escrito y el juez Peinado ha dicho que no. Tú tienes que declarar ante el juez y que des la cara a Bolaños, porque Bolaños está al borde de la imputación. ¿Quién fue? Él era el secretario de Presidencia, el que pasó la información al vicesecretario de Presidencia para meter a una persona que trabajaba para Moncloa, meterla como secretaria para Begoña Gómez para sus asuntos particulares. Y te han cazado. Y el juez Peinado te va a preguntar y no vas a tener que mentir, y no vas a poder mentir. Y ahí se te va a ver la cara, se te va a acabar la tontería ya. Esto de salir todos los días diciendo sandeces, insultando a los españoles, se acabó. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de declarar por escrito como testigo en la causa donde se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, una diligencia señalada para el próximo 16 de abril. En la Providencia, el magistrado expone que si bien, como actual ministro del Gobierno, tiene la posibilidad de informar por escrito, los hechos sobre los que debe declarar los conoció cuando tenía otro cargo diferente, concretamente como secretario general de la Presidencia, por lo que no se le aplica el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, negando así la opción de que dé su testimonio por escrito. Además, en la misma Providencia, el juez señala a Bolaños que no tiene problemas en que declare desde la Moncloa, tal y como había solicitado el ministro por asuntos de seguridad. Pues ya tenemos a Bolaños, amigos, a las puertas de la imputación, y es que poco a poco va avanzando todo esto. El caso de Begoña Gómez, están cayendo por el camino pues muchísimas piezas. La asesora de Moncloa va a ser clave porque es la que junta a Bolaños, el secretario de Presidencia, con Pedro Sánchez. Porque Bolaños, ¿por qué va a darle a un funcionario público para que trabaje para una señora con intereses privados si no es por orden de su marido? Si es que es blanco y en botella. ¿A que sí, Bolaños? Pues ya lo sabes. Y vamos a seguir hablando de María Chusma Montero, que ahora ya es la ministra Mopongo. Y usted dirá, ¿y esto de Mopongo qué es? Pues sí, la ministra María Jesús Montero da un discurso, amigos, de esos discursos que da ella, donde mezcla el carajillo con esa voz que rompe tonalidades, y ha dicho lo siguiente, que el Partido Popular es el partido Mopongo, que queremos subir las pensiones, el Partido Popular dice Mopongo, que queremos subir los sueldos, el Partido Popular dice Mopongo. Vean a la ministra Mopongo. Mopongo a todo. Subida de pensiones, Mopongo. Transporte gratuito, Mopongo. Que haya una capacidad de que el empleo sea estable, una reforma laboral que permita que los trabajadores tengan un horizonte de vida, una subida del salario mínimo interprofesional, Mopongo. Simple y llanamente porque no aceptan los resultados democráticos del pueblo que decidió. Bueno, señora Mopongo, los resultados democráticos del pueblo no decidió que gobernan ustedes, porque perdieron las elecciones. Hoy, amigos, tenemos un programa que no se lo pueden perder, porque vamos a seguir hablando de las conexiones, atención, las conexiones cada vez más abiertas de España con China. En Europa están que trinan y han dado orden a Pedro Sánchez que se separe de China, que se centre en Europa, pero Pedro Sánchez, amigo, tiene amos a los cuales, pues lógicamente, obedecer. El señor Zapatero. Y Zapatero, amigos, un lobista, atención, Zapatero, un lobista, una persona con intereses particulares, empresariales, es el que está preparando el viaje de Sánchez a China.
El mismo Zapatero que es el encargado de las relaciones de China con el cártel de Puebla. El mismo Zapatero que es el embajador de la narcodictadura de Venezuela. Y ese señor que tiene intereses lobistas, con lobbies, el mismo amigo que tiene un socio chino que es un espía según el CNI y que Aldama lo metió dentro del gobierno, es el que nos está preparando el viaje de Pedro Sánchez a China. ¿En qué niveles de corrupción, de traición, de perdición estamos hablando? Pues todo eso vamos a hablarlo hoy en el programa. También hablaremos del intento de asesinato de Putin. Al parecer una limusina explotó mientras el presidente recorría las calles de Moscú. Y cómo no, hablaremos de las sanciones de Trump a Maduro y cómo eso está afectando también, amigos, está afectando a la España de Sánchez, al gobierno de Sánchez, porque hay ya informaciones que dicen que cuando caiga Maduro, el silencio de Venezuela se romperá y las conexiones brutales y todo lo que hemos hablado desde Delcy Rodríguez hasta ahora saldrá a la luz. Y me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal, porque con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar Javier Venegas. Con nosotros también estará Gabriel Araujo, Raúl Sánchez. Contaminar la investigación, si ha habido un reconocimiento de hechos voluntario. A Jorge Vázquez, Fernando Sancho y nuestro compañero Guillermo Rocafort junto a Mabel Petit. Recordarle dónde nos pueden ver: TDT de Madrid, de Guadalajara, de Zaragoza, de Aragón. También nos puede ver en la TDT de Galicia, en Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden ver a través de Roku en los Estados Unidos de América, la plataforma Roku. También estamos en la plataforma Digi. Ya saben que desde diciembre pueden vernos todos los días, 24 horas, en la plataforma Digi. Redes sociales, desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Desde aquí, como siempre, darles las gracias por estar detrás de la pantalla y pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, con lo que hoy ha dicho el señor Pedro Sánchez y la señora Montero. Decía Pedro Sánchez que van a ir a por las universidades privadas. Y hay que recordar que Pedro Sánchez fue alumno de 2 universidades privadas, de las cuales ahora las tacha de chiringuitos. Estamos hablando que se licenció en el Real Centro Universitario María Cristina y que obtuvo su doctorado, sí, ese doctorado, en el Camilo José Cela. ¿Qué es lo que trata Sánchez ahora de hacer? Bueno, claramente están sacando lo de las universidades privadas para tapar toda la corrupción que hay y sobre todo que es un gobierno zombie, un gobierno muerto, un gobierno que tiene los días contados, que o cumple con el rearme o estará muerto. Y ojo que lo del rearme no solo es para este año, sino para los siguientes años, y Sánchez no quiere y además no puede cumplir con el rearme, porque le va a estallar el Parlamento en la cara. Pero que Pedro Sánchez ahora hable que las universidades privadas son chiringuitos es ya de un psicópata. Un tipo, amigos, denunciado por tener un doctorado al cual le dieron el grado de cum laude. Un doctorado que se ha demostrado que no lo escribió él, que lo hizo un negro, lleno de plagios. Un presidente que solo por eso tendría que haber dimitido, ahora viene a hablarnos de que las universidades privadas son unos chiringuitos
Pues efectivamente que son unos chiringuitos, pero unos chiringuitos de los cuales tú te has aprovechado. Tú principalmente te has aprovechado. Pero es que luego viene un presidente que ha querido hacer a su mujer, con el título de parulitos, le ha querido hacer catedrática. De hecho, la hizo catedrática y directora de un máster en la Complutense. Y miren dónde está su mujer, imputada por 4 delitos. Hasta por apropiación indebida de un software. Es que manda bemoles que esta gente, amigos, nos esté dando lecciones de nada. Pero ¿qué lecciones nos vais a dar vosotros si sois los que habéis destruido la educación pública española? Si sois los que se puede pasar con 15 asignaturas suspensas de curso. Si sois los que estáis bajando todos los controles de calidad. Si va alguien a las universidades públicas a dar un discurso y te salen los comunistas a agredirte. Si se va uno a la universidad de políticas y eso es un antro de mala muerte. Si se va a Somosaguas y ahí, amigos, es una ciudad sin ley. ¿De qué universidad pública me hablas? Cuando no hay ninguna universidad pública en España entre las primeras universidades del mundo con todo el dinero que nos gastamos. Universidades públicas donde la política y el sectarismo han tomado el control. Y claro que antes de que entraran los socialistas, las universidades públicas, los colegios públicos eran de máxima calidad y quien iba a estudiar a las privadas era porque era el más torpe. Pero ahora ya no, porque el deterioro que han hecho con sus leyes de educación, que cuando más tontos mejor, no tiene límite, amigos. En vez de ir a estudiar, lo que han ido creando es la idiocracia perfecta para que ellos gobiernen. Y ahora que si el hijo del obrero, vete al guano, el hijo del obrero y el hijo del obrero. Si la mayoría de los españoles somos hijos de obreros y hemos estudiado en universidades públicas, ¿qué me estás contando? Pero la universidad pública, los colegios públicos, la educación, el deterioro de la educación en España, amigos, no tiene límites. Y gracias a leyes como las que ha hecho Sánchez, que ha triturado el conocimiento. El conocimiento, amigos, ha desaparecido la meritocracia para llenarnos de estupidez, de sandeces, que a ellos les interesa para poder controlar el país. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que nos habla que el gobierno está agobiado por los escándalos de su entorno y lanza toda su artillería contra los jueces. Y es que es verdad, amigos, es que el gobierno, que es muy listo Sánchez, si se dan cuenta, lo que pasa es que nosotros no caemos, sí es verdad, porque vamos a hablar de las universidades privadas, que vamos a hablar de la presunción de inocencia, pero también vamos a hablar que este gobierno no tiene presupuestos. Y si no hay presupuestos, se tiene que ir al guano y tiene que convocar las elecciones. Que tiene que aumentar el presupuesto militar y no puede hacerlo porque sus socios están en contra. Y que Europa ya le ha dado un ultimátum. Esa es la situación. Pero ahora hay que atacar a los jueces y, lógicamente, hay que atacarles para lanzar, como el calamar, la tinta del humo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenas noches a todos. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Además, recientemente hemos venido de Zaragoza y hemos estado con nuestro querido Fernando pasando unos días maravillosos en esa ciudad tan increíble como es Zaragoza. Don Fernando, el gobierno está directamente abrasado por los escándalos y lanza ahora mismo toda su artillería contra los jueces. Cuéntenos usted. Bueno, realmente lo que hace es que la viene lanzando desde hace tiempo.
Es decir, desde el primer momento la única defensa que ha tenido Pedro Sánchez ante la situación judicial, que se ha ido cada vez haciendo más agobiante y más asfixiante, porque empezó con el tema de su mujer, luego el hermano, luego el fiscal general, luego Ábalos, todo su entorno, cada vez más. Es decir, pues ha sido únicamente agarrarse al mensaje, a la tesis de que todo era una cuestión de que los jueces estaban politizados y que los jueces pues básicamente respondían a una conspiración de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? Y a la máquina del fango. Este mensaje fue fue el que se agarró Pedro Sánchez y no lo ha soltado y sigue profundizando en él. Pero la situación es que está provocando también que los jueces, sobre todo jueces como Peinado, que están demostrando independientes, quiero decir, porque, mire, don Jesús Ángel, usted conoce bien el ámbito judicial. Una cosa es ser lo que llaman juez, que muchos no son ni jueces de carrera, a lo mejor son juristas, pero no jueces del Constitucional, que es un órgano político, y otra cosa es ser juez de un juzgado de primera instancia o de un juzgado de instrucción, donde normalmente hay lo que es el posicionamiento político, pues bueno, pues queda más difuminado, ¿no? Porque actúan pues con la profesionalidad, se pueden equivocar, se pueden no equivocar, pero actúan con la profesionalidad que, bueno, pues que todo juez tiene, ¿no? Y que se ha ganado a pulso. Por lo tanto, cuando toca un juzgado de instrucción en el que los políticos no han podido meter mano en las designaciones de los jueces, se está viendo cuál es el problema real que tienen personajes como Pedro Sánchez, que está rodeado de imputados. Entonces, ¿cuál es la única solución? Desacreditar a los jueces. Y esto que lleva haciendo ya desde hace mucho tiempo, pues tiene al final un recorrido limitado. ¿Por qué? Porque la población, es decir, si ahora mismo se han hecho ya encuestas que se han publicado, y la población lo que dice es que no cree en esa teoría de la conspiración de Pedro Sánchez, o que se la cree un porcentaje mínimo. Pero es que ni siquiera sus propios votantes, es decir, que dentro del Partido Socialista hay también hasta una mayoría que no se cree ese cuento, ¿no? Ese mensaje, que lo único que tiene es un mensaje de desesperación para salvar una situación insostenible que tendría, en cualquier democracia, le habría provocado estar fuera de Moncloa. Esta es la realidad. Le voy a preguntar, en la situación que vive ahora Pedro Sánchez, que es de atosigamiento total, con todos los jueces detrás de la corrupción que tiene el Partido Socialista, vemos que no tiene presupuesto, vemos el ultimátum que le ha dado Europa, que tiene que rearmarse sí o sí, el ultimátum que le ha dado la OTAN, la llamada de Trump, que le ha llamado ya Trump, porque la OTAN ha dicho que ya desiste de este tipo, porque es incapaz de decir una verdad y de cumplir un compromiso. Con todo esto, bueno, lo que vemos ahora son tintas de calamar, con temas que van sacando para intentar que no se hable de lo importante, pero ¿qué tiempo le daría usted a este gobierno? ¿Hasta qué día y hora tiene Pedro Sánchez para caer? Pues mire, don Jesús Ángel, los españoles tenemos un problema con las instituciones, un problema muy serio. Y es que ahora mismo Sánchez está solo, lo ha abandonado Podemos. Incluso ha dicho que Sumar, que no quieren saber nada de Sumar, que se vayan al PSOE si quieren, que se busque la vida. Podemos está ya con el no a la guerra, abandonado. Perdón por la voz, pero estoy con la voz tomada, no sé si se me nota o no. Sí, no, siga usted, que le oímos perfectamente. Entonces, Podemos ha dicho ya, ha empezado con el no a la guerra, se está desmarcando claramente porque también le interesa que no se prolongue mucho Pedro Sánchez y aprovechar el tirón que está cogiendo Podemos ahora, que ya va a desbordar por completo a Sumar, camino de la extinción, que lo ha dicho hoy mismo Pablo Iglesias, y ya se ha ido de Pedro Sánchez, o sea, ya no cuenta con Podemos. Junts le ha dado hasta el verano, que es cuando le prometió Santos Cerdán que estaría por las Ramblas de Barcelona paseando, sonriéndose y mofándose de los españoles al fugado de Waterloo. Si consigue, es verdad, llegar y estar liberado, pues todavía más fácil que se quite de en medio a Sánchez. ¿Por qué? Porque si es verdad, y si no, pues el rebote todavía será mayor. Porque Junts, por mucho que digan que le da igual, que va a aguantar hasta el final, tiene un problema muy serio. Y el problema es, como te dije el otro día, las bases de Junts no quieren saber nada con Sánchez y, sobre todo, el problema de Alianza Catalana. Es decir, si él sigue Junts apoyando a Sánchez,
pues sus votantes se van a ir con Alianza Catalana de una forma masiva. Esto lo saben en Junts, por lo tanto han tomado nota. A Sánchez lo ha abandonado, lo ha dicho usted muy bien, la OTAN. Mark Rutte el otro día es que poco lo dejó en evidencia, pero además no podía con él y llamó a Estados Unidos para que le dieran un toque de atención desde USA, porque al final, oiga, el gendarme de Occidente es USA. Cuando las cosas se ponen duras, aquí tienen que venir los norteamericanos a salvarnos las castañas del fuego. Y el gendarme de Occidente ha sido USA. Ahora quiere Sánchez que sea China. Fíjese usted qué barbaridad. La dictadura comunista china, gendarme de las democracias occidentales. Aún hay algunos que le compran ese tema, pero ya cada vez menos. Lo ha abandonado, hasta von der Leyen está mirando para otro lado. Es decir, Sánchez en este momento está más solo que nunca, pero solo le queda el rey. Es que es así de triste, don Jesús Ángel. El rey es el único que le queda a Sánchez en este momento. Incluso hoy ha vuelto a hablar de los derechos fundamentales, de la política internacional, cuando no es su cometido. Además está expresamente prohibido en la Constitución, y ha vuelto a hacer de ministro de Exteriores de Sánchez, hablando de los derechos. Pero vamos a ver, si el problema de los derechos lo tenemos en España, donde han sido pisoteados de manera grosera los derechos fundamentales de los españoles, que ya no somos todos iguales ante la ley, que es el primer derecho de cualquier democracia que tiene cualquier ciudadano español. Nos ha pisoteado Sánchez nuestros derechos. ¿Cómo puede irse a hablar de los derechos de Europa, de no sé qué, y que tenemos que hacer caso al rearme, por supuesto, con las mismas palabras que dice Sánchez? Es que le queda el rey. Este es el tema y el problema que tenemos en España institucional. Que Sánchez puede aguantar porque le queda el rey, pero no le queda nadie más. Sánchez ya está fuera de la ley, como dijimos el otro día. Por eso te decía que la pelota en este momento está en el tejado de la corona, haciendo un trabajo que nadie le pide que esté fuera de la Constitución, sino las propias funciones que le marcan la Constitución. Yo creo que Sánchez está más solo que nunca, que su recorrido es muy limitado y, por supuesto, hay dos enemigos, uno a izquierda y otro a derecha. Si fuera solo Junts el que le puede abandonar, aún lo podría manejar. Si solo fuera Podemos el que le fuera a abandonar, aún lo podría manejar, pero es que son Junts y Podemos los que tienen intereses confrontados distintos. Con lo cual el recorrido de Pedro Sánchez pues puede ser cuestión de meses, don Jesús Ángel. Pues ahí tenemos las palabras del señor Fernando Sancho. Si eso es así, nos iremos a celebrarlo por todo lo alto. Un fuerte abrazo, don Fernando, cuídese mucho. Un abrazo, igualmente. Y vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Con nosotros está Raúl Sánchez. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel, un placer estar aquí, como siempre. También con nosotros Gabriel Araujo. Buenas noches. Hola, buenas noches, un placer, como siempre. Y Javier Venegas. Don Javier. Un placer, y solamente un apunte. Von der Leyen y la Unión Europea están balanceándose hacia China. O sea, en eso igual no es que esté solo, lo que pasa es que Sánchez va demasiado por delante. Bueno, luego lo veremos. Porque atención a esta noticia que dice: el choque entre Sánchez y Podemos se convierte en una bomba de relojería para la izquierda. Señor Venegas, la verdad que Pablo Iglesias quiere romper porque lo necesita para pues hacer de Podemos el partido que fue en su momento, que fue un partido que casi tenía los mismos escaños que el PSOE. Bueno, ya esos tiempos yo creo que no van a volver, que entre otras cosas pues, el propio Pablo Iglesias está muy devaluado, han ocurrido muchísimas cosas desde entonces, se les ha visto bastante el cartón, ya sabemos de qué van, pero sí, lo que sí es posible es que intente romper. Ya he empezado a leer un poquito, ahí empieza a haber unas poses un poco como con aromilla electoral, empieza a haber ya una cierta, como un tira y afloja para ver exactamente dónde estamos posicionados en las encuestas y si nos conviene o no, el romper o no romper o en qué momento hacerlo. Que hay, digamos, aroma de elecciones. Sí, hay yo no sé si al final... Un run. Sí, porque el problema es que como son imprevisibles porque son tan interesados que en un momento dado que vean el más mínimo riesgo a perder sus canonjías y todo lo que están llevándose por estar haciendo la Pascua a los españoles, pues es lo que constantemente nos puede desorientar. Pero sí se ve ya un tira y afloja de ver en qué lugar estamos en las encuestas, dónde nos debemos poner y en qué momento debemos apretar el botón rojo. Yo creo que ahí sí que huele y yo creo que Sánchez también lo está viendo. Ahora bien, cuidado, porque las encuestas siguen estando muy raritas, siguen siendo muy raras, a pesar de que parezca increíble.
a pesar de que parezca increíble, no está demasiado claro que vayamos a ganar. Que vayamos a ganar. Bueno, que vayan a ganar, quienes deberían ganar. Sí, que gane el centro derecha. Y es que, amigos, mire lo que la noticia anterior se refuerza con esta. Dice, Iglesias da por muerto a Sumar y niega a que Podemos lo salve, se niega. Vamos a escucharlo. Corta. Esto no es, amigos, lógicamente no tiene nada que ver. Estamos hoy que lo tiramos directamente. Señor Sánchez, Iglesias da por muerto a Sumar y se niega a que Podemos lo salve. ¿Por qué es el momento de Iglesias para acabar con Sumar? Bueno, Sumar, efectivamente Pablo Iglesias ha manifestado hoy que el partido de Sumar consideran que es un partido, lo ha llamado partido tóxico, y que está muerto y es un proyecto fallido, ¿no? Esas han sido un poco las palabras de Pablo Iglesias precisamente hoy lunes, ¿no? Pablo Iglesias precisamente considera que que tarde o temprano Sumar se va a integrar dentro del Partido Socialista y prevé que en un futuro incluso Yolanda Díez pasa al Partido Socialista, ¿no? Eso es un poco el vaticinio que ha hecho Pablo Iglesias hoy mismo, ¿no? Entonces, consideran que ahora mismo la única alternativa al Partido Socialista desde el área de la izquierda es Podemos. Sí que es cierto además que la marca de Sumar está muy desgastada últimamente. Yolanda Díaz está continuamente con anuncios precisamente para imponer un poco el relato, pero ahora mismo la marca Yolanda Díaz y Sumar está muy devaluada, ¿no? Pablo Iglesias precisamente quiere volver a ser muy influyente como ha sido en Podemos y considera ahora mismo, y además es que tiene un problema Pedro Sánchez ahora mismo, porque si los votos de Podemos no puede sacar ninguna ley adelante, ¿no? Entonces, y Podemos ya ha dicho en varias ocasiones que muchas de las leyes que ha comentado Pedro Sánchez que va a intentar sacar en el Parlamento las van a tirar para atrás, ¿no? Entonces, tiene un problema más ahora mismo Pedro Sánchez con Podemos que con Junts, ¿no? Entonces, y el tema Sumar, ya las cantas de sirena que han dicho de Sumar precisamente Yolanda Díaz, tirándole un poco los tejos a Podemos, ya han dicho de Podemos que no quieren saber nada de ello. Pues vamos a continuar, amigos, porque atención, vecinos de Ábalos en Rivas aseguran que se deshizo de documentación en una papelera el día que estalló la trama Koldo. Señor Araujo, usted que tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, lo primero de todo, si los vecinos están diciendo que está rompiendo material, ¿por qué este señor no está en prisión? Eso para empezar, porque está, pues según los vecinos, rompiendo y destruyendo pruebas. Y segundo, esto de la trama Ábalos, bueno, tiene una serie de ramificaciones que son ya brutales, que cubre prácticamente toda la estructura del Estado. Bueno, yo cuando leía esta noticia, lo primero que se me ha pasado por la cabeza es que yo fuera uno de los vecinos, me iba corriendo a recuperar algún papel, porque esto todavía se puede recuperar esos papeles aunque se quemen, ¿no? No obstante, hay que dar un poco de tranquilidad a la ciudadanía porque ya hay muchas pruebas. De hecho, Ábalos está investigado, se le ha quitado el pasaporte porque ya hay muchísimas pruebas y las que van a salir, porque esto todavía estamos en fase de investigación, ¿no? Me hubiera gustado realmente también que los vecinos se hubieran fotografiado ese momento, tanto que tenemos cámara y enseguida uno saca la cámara. Cuando ve un accidente, cuando ve una situación morbosa, cuando ve algo escandaloso que sí realmente es de interés, pues yo me pregunto por qué los vecinos no han sacado las cámaras, ¿no? Pues vamos a continuar y atención, el ascenso, atención en el PSOE de Koldo. Dice, de chofer a estratega con Ferraz en solo 8 meses. Señor Venegas, ¿cómo es posible que uno pase de ser portero de un putiferio a ser chofer de Ábalos y luego sea uno de los estrategas de Ferraz? ¿Cómo es posible eso? Cuéntanos. Bueno, porque si aquí es tan sencillo, sigue el resto del dinero y ya ascenderás. Si no tiene mayor historia. Lo que se está viendo de todas formas de las tripas del Partido Socialista, estas tripas, ¿no? Estas tripas, las anteriores pues también tenían un cierto tufillo, pero estas huelen mucho más a corrupción. Yo creo que básicamente ahí quien asciende es el que demuestra mayores posibilidades y capacidades para corromper. Es así de simple, entonces ese es el criterio, ¿no? Hablan de la meritocracia, pues está muy claro cuál es la vara de medir de la meritocracia en el PSOE, bueno, y en general, desgraciadamente, en la política también, ¿no? Es decir, pero más que nada en el PSOE es la capacidad de corrupción. Por eso los Koldos ascienden. Aquí llega ministros y cuanto más borrico seas y cuanto más
menos principios tengas, más experimentas un empuje inversamente proporcional. Todo lo de la trama Coldo han subido todos, han ascendido todos, absolutamente todo. Entonces, esto es una cuestión de fondo que tenemos que dilucidar. Oiga, ¿qué modelo político, o sea, qué política tenemos que aquí los que prosperan son los más golfos? Pues Coldo prospera porque lo que se premia es precisamente la golfería. No es decir, cuanto más desvergüenza, más arriba vas a llegar. También es verdad que más brutal puede ser la caída, pero bueno, a los de alrededor les interesa a los que reparten. Claro. Les interesa a los que reparten. Los que no reparten no interesan a nadie. Esos están muertos en política. Usted no va a corromperse, no va a interesar. Fuera. Yo creo que ese es el gran mensaje de la política española con Sánchez. Pues vamos a continuar con gran mensajes de la política española. Atención, María Jesús Montero, en estado puro. Después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sale y dice estas barbaridades. Escúchenla, amigos. Los efectos del carajillo, ¿verdad? Y cómo no, de aquí tenemos que salir más fuerte, más convencido, más fortalecido, sobre todo nosotras, las mujeres. Porque os quería decir también, qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que después de todo lo que nosotras hemos recorrido para luchar contra la violencia de género, que es la expresión máxima de lo que significa la falta de igualdad entre hombres y mujeres, qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el Partido Socialista en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la brecha salarial, en las pensiones, en todo aquello que refleja que a lo largo de nuestra vida hemos sido discriminadas o no hemos jugado el papel que teníamos que jugar. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. Por eso también desde aquí queremos decirle a esta mujer que estamos contigo, estamos con ella, estamos con todas aquellas que se enfrentan a gigantes para poder reclamar la dignidad que en su palabra, en su boca, es la dignidad de todas nosotras. Y no estás sola. Aquí estamos contigo. Amigos, por ser buenos, y decía el señor Venegas, bueno, por lo menos ha tomado media botella de carajillo para decir tantas imbecilidades. Hablaba de gigantes, y aquí solo le faltaba ya hablar de gigantes y cabezudos, porque es que esto es una aberración. Lo que decía esta mujer desde el punto de vista jurídico es una aberración. Solo decía sandeces. Estamos contigo. ¿Dónde está el derecho de presunción de inocencia? O sea, si a usted le denuncia a alguien, y si es una mujer, ¿ya la van a condenar? ¿No va a haber un juicio justo? ¿No vamos a evaluar las pruebas? O sea, ¿vamos a eliminar el sistema judicial porque venga Marichusma y diga que bueno, las sandeces que ha dicho? Dice, qué vergüenza. Sí, señora, qué vergüenza da usted. Es que es un insulto a la inteligencia. Escucharla, bueno, a veces hace gracia, ¿no? Porque dice, madre mía, estos payasos del circo de Don Pirolo, pero es que ya duele la cabeza escucharla, duele la cabeza. Y es que decir que no hay presunción de inocencia en este país y que no tiene que haber presunción de inocencia y que lo que diga Marichusma está por encima de lo que digan los jueces es destruir el Estado de Derecho, amigos. Es que lo que está diciendo, queremos destruir el Estado de Derecho por hacer un derecho de autor como Hitler, como Mussolini, como Stalin, como Maduro, que son sus ídolos. Tenemos al otro lado de Sky a Jorge Vázquez. Buenas noches, señor Vázquez. Buenas noches, Jesús. Encantado, como siempre, estar en tu programa. Bueno, cuando una señora, una vicepresidenta del gobierno,
habla de destruir la presunción de inocencia. Cuando una vicepresidenta del Gobierno habla directamente que el testimonio de cualquier mujer tiene que estar por encima del testimonio de todo lo demás, y si es hombre, pues todavía más. ¿De qué está hablando? Cuéntenos, jurídicamente hablando. Bueno, yo estoy muy sorprendido con todo esto y no me refiero a la sentencia, al fallo en sí, me refiero a la capacidad que hay en este país de, pues, tras 5 minutos de conocerse el fallo del TSJ, pues lanzarse a verter opiniones jurídicas de toda índole. Yo, desde luego, confieso mi incapacidad. Necesito primero buscar la sentencia, luego descargármela, luego imprimirla y luego pues estar 2 horas mínimo estudiándola para poder decir algo que tenga cierto fundamento, que es lo que voy a intentar hacer en estos 5 minutos que voy a tratar de exponer sobre lo que me estás preguntando. ¿Qué opino yo? Primero, decir que hay que entender cómo funciona el Estado de Derecho. Primero, insisto, leerse la sentencia, después comprender las reglas del juego y, como dices, el sagrado principio de presunción de inocencia, el indubio pro reo. Que yo sepa, a día de hoy no estamos todavía con un principio de culpabilidad, sino de inocencia. Esto es antes y después de la ley del solo sí es sí. Y quiero empezar diciendo que me voy a referir a la víctima como denunciante, por cuanto a mí me gusta seguir los postulados del gran catedrático Jim Bernat, que entiende pues, que hablar de víctima de alguna manera prejuzga la posición de las partes en un estrado. Estoy completamente de acuerdo, pero es que además, en este caso, ya tenemos una sentencia absolutoria de un órgano colegiado, por tanto, creo que lo apropiado es referirnos a la víctima como denunciante. Bien, primero, Jesús, decirte que una sentencia absolutoria no siempre es la que determina que no hay hecho. No siempre es así. Hay veces que la absolutoria te dice que no hay prueba suficiente para ese hecho que se declare probado y por eso hay una solución. En cambio, cuando es de condena se tiene que corroborar que el hecho de alguna manera se ha producido. Esa diferencia es muy importante. ¿Qué es lo que hace el TSJ en esta ocasión? Bueno, pues le da un palo muy importante a la audiencia provincial en su labor de revisión de pruebas. Ciertamente, el TSJ puede revisar la prueba por cuanto es un órgano colegiado de revisión de instancia. Es cierto que carece de la inmediación que tiene la audiencia provincial, pero bueno, puede ver la sentencia, puede examinar el vídeo del juicio oral y, en definitiva, meterse de lleno en la prueba. Y es lo que hace. Pero es que además, como digo, hay que leerse la sentencia, Jesús, porque en la misma hay un hecho que es común a las 2 sentencias, solo que da un vuelco de una a otra. La audiencia provincial en su momento ya determinó lo que en tu programa, Jesús, años atrás hemos dicho cientos de veces. Acuérdate cuando hablábamos de ese clima anterior a entrar en el baño: terror, dominación, coacción. Se sentía intimidada la denunciante, incluso que le echasen algo en la bebida. Parece que entra engañada o coaccionada, y eso no se veía en las imágenes del Sutton, y es lo que el abogado primero que tuvo antes, Cristóbal Martel, se refería como distorsión narrativa. Bien, pues lo que dice, o lo que decía, mejor dicho, la audiencia es que, siendo consciente de que había esa contradicción que era evidente, de alguna manera la sorteaba, valorando en conjunto el resto de la prueba para llevar a una sentencia que soportara condena. Bien, ¿qué ocurre? Que ahora el TSJ dice que por ahí no pasa. Y primero, aclarar algo que este fin de semana he oído en medios de comunicación y me he quedado perplejo. El TSJ no está diciendo que una víctima no pueda ser violada por el hecho de antes estar jugando, divirtiéndose, bailando, bebiendo con el supuesto agresor, incluso aunque entre en el baño a tener una relación sexual con él, porque evidentemente se pueden trucar el consentimiento en cualquier momento. Hablaba también, simplemente... señor Vázquez, hablaba también el Tribunal de Justicia de Cataluña de que ella dijo que en ningún momento había hecho ninguna felación, se ha demostrado que sí, y que luego la violación no se hizo en una postura que también se hizo. Eso también lo ha tenido en cuenta el tribunal, de que no coincidía con la versión de la denunciante, ¿no? Efectivamente, hay como, digamos, 3 momentos. El primer momento es el ante, que dice el TSJ: oiga usted, si de lo que hemos visto de usted lo que se ve no coincide con su declaración, pues su versión no tiene fiabilidad. Introduce la palabra fiabilidad para... Y se mete en valorar la prueba, porque si se lee una sentencia se aprecia la boca. Señor Vázquez, acércase al micrófono, porque está perdiendo usted la voz. Acércase al micrófono porque se va y se viene la voz. Sí.
Hay un poquito mejor. Sí. Bien, restos de esmegma. Entonces lo que entiende el TSJ es que la valoración más plausible es que los restos hayan aparecido por medio de una felación. Es verdad que había periciales que decían que podían haber llegado a esa boca por otros medios, pero lo más plausible es que lleguen a través de una felación. Claro, la víctima había negado la felación, Alves sí que la había reconocido. Ahí hay otra contradicción, pero es que además sobre este particular la propia sentencia se contradice a sí misma, porque en unos pasajes de la sentencia establece que las lesiones que tiene la rodilla son compatibles con esa felación, pero en cambio en otros niega que se haya producido una violación, una penetración bucal. También en los momentos posteriores se mete la sentencia a revisar la prueba cuando dice que al entrevistarse con el mozo de escuadra hace una narración muy genérica de lo que ha sido una agresión sexual. No está pormenorizada como sostenía la audiencia provincial. En definitiva, se mete la prueba en el antes, en el durante y en el después. Y Jesús, para ir terminando, decirte que no es ajeno el TSJ a que Alves pues tuvo declaraciones contradictorias. Esto es indudable, no se puede negar que fue diciendo cosas a medida que transcurrieron las actuaciones, quizás, como dijo él, por miedo a perder su matrimonio, pero tampoco es la sala ajena a las declaraciones contradictorias que acabamos de ver que ha tenido la víctima. En definitiva, muchas mentiras por ambas partes, por tanto hay una duda más que razonable y los juristas sabemos que con dudas razonables no es que no se pueda condenar, sino que es que no se debe condenar, es un mandato prohibido precisamente, como antes decías, por el principio de presunción. Y termino, Jesús, con una frase que dice el TSJ, una valoración que hace que francamente no tenía por qué hacerla, pero lo hace de cara, lógicamente, a la opinión pública. El TSJ no está diciendo en ningún momento que niegue la existencia del hecho, no dice que no se haya producido, lo que dice es que no tiene material probatorio suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia, lo cual es muy distinto, como tampoco dice que la víctima haya mentido y que sea una denuncia falsa o espuria, porque de otras cosas podía perfectamente haber librado testimonio a declarato para perseguir una denuncia falsa y no lo ha hecho. Así que solo nos queda esperar al Tribunal Supremo a ver si confirma o desmiente la sentencia. Pues, señor Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Mundo al Rojo. Igualmente para todos, un saludo. Y es que, claro, esta explicación que le da un profesional como el señor Vázquez a la cabeza de chorlito de Marichuma Montero, que solo se dedica a decir sandeces, pues lógicamente es como un partido de frontón. Todo lo que le diga choca contra su mente espuria, ¿no? No, pero bueno, Marichus Montero, María Jesús Montero, como se llame, esta señora, en realidad está jugando lo que juega la izquierda en estos casos, ¿no? Es abanderar las causas de las víctimas contra los victimarios y entonces decir estamos contigo. En realidad, cuando dice estamos contigo, con la supuesta presunta víctima, en realidad les importa una higa a la víctima. Es decir, lo que consiste en apropiarse de una serie de causas, tierra, mujer, ¿sabes? La ecología, el no sé qué, para hacer proselitismo, pero nada más. Ahora bien, yo digo una cosa, es decir, nos escandalizamos con María Jesús Montero porque evidentemente ya es tan flagrante que una ministra en el cargo haga un ataque tan frontal contra un principio no solo jurídico, sino democrático, como es la presunción de inocencia, garantista de una democracia liberal. Nos escandalizamos, pero bueno, la verdad es que en España el principio de igualdad ante la ley está conculcado en la ley de violencia de género, por más que el Tribunal Constitucional, en una argumentación verdaderamente retorcida y absolutamente abracadabrante, diga que no, que en este caso venga a justificar que sí, que la igualdad ante la ley pues no la podemos pulir en determinadas circunstancias. Por lo tanto, esto es previsible, de alguna manera es previsible. Lo digo por aquellos que apoyan una ley que evidentemente rompe el principio de igualdad ante la ley, otro principio, como decía, yo no voy a decir sagrado, pero fundamental, igual que el principio de legalidad, igual que el principio de inocencia, y se lo han cargado con esa ley. Entonces, bueno, que aparezca María Jesús Montero ahora a ciscarse ya en el otro abiertamente, pues es lo menos que nos puede pasar, y que se alarguen las vestiduras los que están apoyando precisamente esa ruptura de un equilibrio legal fundamental, de principios legales fundamentales, pues hombre, no se rasgustan las vestiduras, las podemos rasgar los que hemos protestado contra ese tipo de cosas. Pues, ¿qué más puedo agregar a esto, estimado Javier? Pues que realmente es cierto que la Ley de Violencia de Género se promulgó el año 2004 con los informes en contra del Consejo General del Poder Judicial,
con informe en contra de la Fiscalía, con informe en contra del Consejo de Estado, con todo su informe en contra, igual se ha proclamado. ¿Por qué? Porque perpetra, no solamente a nivel ideológico, permite sobre todo la corrupción a nivel económico. 1.100 millones de euros, 1.100 millones de euros cuesta a los españoles las políticas de género. Eso es lo que se gasta España por año solamente en las políticas de género. Entonces, cuando escuchamos estas manifestaciones de María Jesús Montero y de Ana Redondo también, que Ana Redondo esos 1.100 millones es el Ministerio de Igualdad quien gestiona ese dinero. 1.100 millones solamente de política de género, no es poco dinero. Cuando son las primeras interesadas, ¿por qué? Por el tema del dinero. Y después lo otro escandaloso no es que sean aberrantes, son declaraciones fascistas, son fascistas. No, comunistas. Fascistas. No, ellos son comunistas. Sí, sí, o sea, o socialistas, que es lo mismo. Bueno, son todos a la vez, todo lo malo. Tanto que hablan hablando de la ultraderecha y fascismo, todo esto, realmente el socialismo es ultraderecha y es fascismo porque es la concentración de poder y es esto, es la eliminación de los más elementales derechos y libertades fundamentales en todo el mundo. Y esto lo hemos sabido a lo largo de la historia, que todas estas ideologías terminaron de dictadura y lo que quiere María Jesús Montero, ni más ni menos, es una dictadura del feminacismo. Y esto lo estamos lamentablemente comprobando día sí, día también. Esta mañana he tenido yo un juicio en un juzgado de violencia de género y fue escandaloso, don Jesús. No solamente por el maltrato perpetrado hacia el acusado, sino ¿En qué juzgado fue? Bueno, no quiero decirlo ahora porque todavía no tenemos sentencia, pero quiero decir que experimentar los profesionales que estamos trabajando en la Administración de Justicia, ese maltrato, esa desigualdad a la hora de dar la oportunidad al perito contrario o a mí, que estaba en ese aspecto defendiendo un informe que amparaba al falsamente denunciado, esa desigualdad en el trato es realmente preocupante y esto está ocurriendo todos los días. Sí, nada, dos puntualizaciones. De hecho, las principales asociaciones españolas de jueces y fiscales, incluso las progresistas, ya han criticado precisamente las palabras de María Jesús Montero, incluso las progresistas, porque que siempre, cuando hay cualquier tipo de polémica, salen a defender, ¿no?, las palabras del Gobierno. El PP, de hecho, ha pedido la dimisión, lógicamente, de la ministra Montero, cosa que, lógicamente, viendo su trayectoria política, no va a hacer. Y luego, desde el Partido Socialista, desde el Gobierno, no han respaldado las palabras tampoco de María Jesús Montero. O sea, es decir, que al final, lógicamente, después del ruido que ha provocado a nivel España, lógicamente, el Partido Socialista no ha querido y, de hecho, está cuestionada. Es decir, en teoría, si hay una crisis dentro del Gobierno, la que podría salir en un momento dado, se habla, es María Jesús Montero. María Jesús Montero, más conocida, ¿saben cómo la llaman ahora? No. La ministra Mopongo. Mopongo. ¿Pon Mopongo o no me pongo, María Jesús? No me voy a poner. Vamos a hacer una mención de nuestros queridos amigos de Militaria, no solo Militaria. El próximo 5 y 6 de abril se celebra en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de la Bolsa de Militaria, compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares, desde medallas, uniformes, libros, prendas de cabeza, calzados militares, armas blancas y municiones inutilizadas, hasta ofertas de vehículos militares. Atención, galería de tiro, Airsource, con las últimas novedades, exposiciones de vehículos militares, grupo de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, entrada donativa y fundación para la Fundación Don Rodrigo. Un día 7 euros, 2, 10. Niños hasta 12 años gratis. ¿Qué esperan? El día 5 y el 6. No solo Militaria, amigos. Todos allí a pasar un día estupendo, pues con esta exposición única en España. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque venimos, atención, con Pedro Sánchez. Viaja a China sin el respaldo de la Unión Europea y bajo la lupa de Donald Trump. Atención, que ya ha tenido que intervenir Donald Trump para el tema del rearme de Sánchez. La semana pasada, Rutte, el secretario general de la OTAN, se hartó de la tomadura de pelo de Sánchez. Nadie quiere ya estar con él, es un apestado. Y tuvo que llamar directamente Casa Blanca al sátrapa de la Moncloa para decirle, oye, que cumplas, o si no tendrás consecuencias. Pero ahora Sánchez va a China, el principal enemigo del mundo libre. Todo esto lo vamos a ver después de publicidad, no se vayan, porque si no nadie se lo va a contar.
En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.